Tira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero en el contexto de esta iglesia, de la última iglesia de la Odisea, el Señor está haciendo un llamado. Y lo dice el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios, ¿verdad? Este versículo, hermanos, es un versículo en el cual podemos nosotros sacar un sermón completo, porque hay que ver todo lo que nosotros podemos escudriñar de este texto bíblico tan importante como se lo ha dado el Señor a su iglesia, a la iglesia de la Odisea, a través del apóstol Juan, allá en la isla rocosa de Patmos, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense bien que el único periodo de la historia de la iglesia cristiana donde Cristo está fuera, ¿es cuál? Es el periodo correspondiente a la última etapa conocido como la Odisea. Ahora, hermanos, nosotros sabemos claramente que de la Odisea, que es la última iglesia, nada bueno se dice o nada bueno se habla de la iglesia de la Odisea. La mayoría de las cosas que se hablan son defectos, pero prácticamente la Odisea no tiene ni siquiera una virtud. Lo dice claramente el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque fíjense bien, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer los versículos del 15 al 19, que son los versículos anteriores al versículo que estamos nosotros meditando en esta mañana. Dice desde el verso 15 de Apocalipsis capítulo 3: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el verso 19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Lo ven? Eso dice de la Odisea. O sea, la Odisea, a pesar de que el Señor no habla nada bueno, sin embargo, la Odisea tiene remedio. Y ese remedio, si nosotros compramos lo que dice la Odisea, esos remedios que dice el Señor aquí, el oro, ¿verdad?, el colirio, las vestiduras, si nos apropiamos de eso, nosotros tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Así que ahora, la pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué causas, ya que nosotros hablamos de que Cristo está afuera, porque el único periodo, recordémonos de esto, el único periodo en que Cristo está fuera es el periodo de la Odisea? O sea, está fuera llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando el Señor a su iglesia. Ese es el llamado que hoy por hoy nos está haciendo el Señor a nosotros, como iglesia de verdad presente. ¿Ok? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué causas? Vamos a ver cuáles son las causas por las cuales Cristo está fuera de su iglesia hoy día. Vamos a ver cuáles son las causas. Primera causa de las tantas que pueden existir. Vamos a mencionar 5 causas. La primera: el amor al mundo. Esa es la primera causa por la cual Cristo está fuera de la iglesia, está tocando desde afuera. Hijo mío, ábreme la puerta, dice el Señor. El amor al mundo es una de las causas por las cuales el Señor está fuera de su iglesia. Vamos a buscar un texto bíblico que acompaña esta causa, ¿verdad? Como lo es el amor al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, para que ustedes vean
Hermanos, no podemos amar al mundo si hemos hecho el compromiso de unirnos con el Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿Qué dice? No améis al mundo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo creo que estas palabras son claras. El Señor nos habla a través de su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está puesto en el mundo? Dice claramente que el amor del Padre no está en él. ¿Lo ven? Hay otro versículo más, Santiago capítulo 4, hablando del amor al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Fíjense lo que dice el Señor aquí en Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No podemos amar a dos señores. O amamos al Señor o amamos a las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, pero no podemos compartir nuestro corazón, hermanos. Si nosotros hemos hecho el compromiso con Cristo Jesús, tenemos que esforzarnos, como lo dijo la hermana en la meditación. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Otra causa por la cual Cristo está fuera de su iglesia: los afanes, hermanos. ¿Estamos cargados de afanes? ¿Verdad? El trabajo, la universidad, la educación, los negocios. Esos son los afanes que a diario nos invaden, ¿verdad? Caemos víctimas de los afanes de este mundo. Mateo capítulo 6, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 34. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, nosotros tenemos que tener, a pesar de que tenemos responsabilidades, pero nosotros no podemos permitir que las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad?, como lo es el trabajo para traer el sustento a nuestros hogares, eso no debe impedir nuestra comunión con el Señor. Yo no digo que no trabajen, yo no estoy diciendo eso, pero el trabajo es el trabajo y la comunión con el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Eso tiene que ser lo primero, porque si el trabajo ocupa el primer lugar que estamos haciendo, ¿nos podemos llamar cristianos? Lo dice claramente aquí Mateo capítulo 6, versículos 25 y 34. No os afanéis por el día de mañana. O sea, lo que va, mañana es el día de mañana, pero el día de hoy tenemos que vivir un día a la vez, como lo dice el himno, ¿verdad? Tenemos que vivir un día a la vez. O sea, cuando nosotros conocemos estas verdades que el Señor nos ha mostrado a nosotros en su palabra, como lo es la verdad presente, nosotros ya entendemos que ya no hay futuro como la gente del mundo planifica. El mundo siempre hace planes. No, yo voy a estudiar para ganar dinero, para tener una carrera universitaria, para poder tener una buena posición económica, comprarme una buena casa, un buen carro. Prácticamente esos son los planes de la mayoría de las personas de este mundo. Pero hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no tiene cuidado de sus ovejas? ¿Acaso el Señor no nos puede
proveer a nosotros lo que nosotros necesitamos para vivir, un techo, el alimento, lo básico para nosotros vivir. Pero a veces, hermanos, caemos en el consumismo, caemos en cosas y compramos cosas que a veces no necesitamos. El Señor lo que quiere es que nosotros vivamos una vida sencilla, y por eso es que el Señor está llamando a su iglesia a que salga de la ciudad para el campo, no para llevarse la ciudad al campo, sino para aprender a vivir una vida sencilla, y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. El Señor nos está haciendo un llamado hoy día, que dejemos los afanes de este mundo y nos consagremos al Señor cada día. Otra causa por la cual Cristo está fuera de la iglesia de la Odisea, la idolatría, hermanos. Y ustedes dirán, pero bueno, yo no le prendo vela a los santos, yo no me postro ante una imagen, ante un ídolo o ante un santo como lo tiene la Iglesia Católica. Yo no hago eso. Pero ustedes creen, hermanos, que esos son los únicos ídolos. ¿O es que acaso nosotros no podemos hacer ídolo de cualquier cosa? Por ejemplo, los hijos pueden llegar a convertirse en ídolos. La carrera universitaria que tanto me gusta o el trabajo que tengo, que por fin lo logré, eso también se puede convertir en un ídolo. Aún yo puedo ser ídolo de las creencias que yo tengo de la palabra. Yo puedo hacer un ídolo aunque esté en el error. O sea, de cualquier cosa yo puedo hacer un ídolo, hermanos. Y el Señor dice aquí que la idolatría es una de las causas por la cual Cristo está fuera de su iglesia. Ezequiel capítulo 20, vamos a buscar en nuestras Biblias, Ezequiel capítulo 20, versículos del 1 al 8, hablando de la idolatría, hermanos, que es una abominación ante los ojos de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículos del 1 hasta el 8. Dice, aconteció, este es el profeta Ezequiel escribiendo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 20, versículos del 1 al 8. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Lo ven, hermanos? ¿Qué es lo que Dios más abomina? La idolatría. Pero recuerden que no es solamente los ídolos que ellos tenían. Nosotros hoy día podemos albergar ídolos sin darnos cuenta. Y para el Señor es tan abominable cualquier ídolo. Recuerden que el concepto de ídolo es todo aquello que aparta mi atención, mi mente
mi pensamiento de Jehová el Señor. Eso es un ídolo. Y el Señor quiere que nosotros apartemos todo ídolo y nuestra mente esté en el santuario celestial, lugar santísimo. Otra causa por la cual el Señor está fuera de la iglesia de la Odisea es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de complacer la carne en todos sus deseos, en toda su expresión. Vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, hablando de la concupiscencia, otra de las abominaciones que Jehová rechaza, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hacen los deseos de la carne? Hacen que nosotros despreciemos al Señor y a veces sin darnos cuenta. ¿Lo ven? ¿Por qué? Hermano, porque los deseos de la carne están en contra o batallan en contra de los deseos del Espíritu Santo. O sea, lo espiritual y lo carnal están en completa oposición. Por eso es que la concupiscencia es otra de las causas por las cuales el Señor está fuera de su iglesia. Y la quinta causa que pudiéramos mencionar, por la cual el Señor no está o está fuera tocando para que le abran la puerta, es la ignorancia en el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor manda en su palabra? ¿Qué es lo que fue que le dijo el Señor cuando estaba con los discípulos? Vamos a buscarlo en Juan, un versículo que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor manda o nos ha dado un mandamiento en este versículo de Juan capítulo 5, versículo 39. Escuchen lo que dice, un versículo muy importante, un versículo que nosotros debemos practicar día a día. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad. ¿Qué dice el Señor? ¿Será que dice leer? No. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿con qué propósito el Señor quiere que nosotros estudiemos su palabra? No es solamente estudiarla, es escudriñarla, investigarla a fondo, buscar ese tesoro escondido. ¿Para qué? Porque el Señor dijo que escudriñando las Escrituras, dice claramente que ellas son las que dan testimonio de mí. Y la única forma de que nosotros podamos conocer a ese Salvador, que muchas veces se ha convertido en un ser para nosotros desconocido, la única forma de poder conocer al Señor es a través del estudio de su palabra, a través del estudio de la Biblia, de los evangelios y también del deseado de toda la gente. Podemos conocer a ese maravilloso Salvador que tiene los brazos abiertos para recibirnos, a pesar de que hemos caído en pecado. Sin embargo, el Señor en su misericordia tiene los brazos abiertos. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo más necesitamos nosotros para ser redimidos, para romper con la carne, con los deseos de la carne, con el pecado acariciado? ¿Cuánto tiempo más necesita la iglesia para consagrarse al Señor, para conocer ese precioso Salvador antes de que vengan esas leyes terribles que vienen, antes de que caigan los juicios sobre este mundo? ¿Cuánto tiempo más necesitamos? El Señor le está haciendo un llamado a su iglesia, especialmente a las iglesias de verdad presente. Nosotros que debemos brillar como la luz que sube como el sol al mediodía. Hermanos, nosotros somos los llamados. Nosotros estamos en una condición privilegiada como iglesia. Estamos en esta verdad presente que el Señor nos ha llamado. Somos los reparadores de portillos,
restauradores de calzadas para habitar. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el Señor está llamando a la puerta de su iglesia. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Vamos a ver cuánto tiempo más necesita la iglesia para arrepentirse. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Escuchen esto, y este versículo de verdad me preocupa. Este versículo que vamos a leer. Escuchen bien, cómo ha pasado el tiempo y nosotros no hemos aprovechado el tiempo, hermanos, el tiempo que está pasando. Escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios, Jeremías capítulo 8, versículo 20. Escuchen lo que dice. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuánto tiempo más necesita la Odisea para arrepentirse? ¿Cuánto tiempo más? Pasó la siega, terminó el verano y todavía nosotros no hemos sido salvos, hermanos. ¿Lo ven? Hermanos, esto es un llamado que nos está haciendo el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos como las 7 mujeres que habla el profeta Isaías. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Este es otro versículo que de verdad es impactante, este versículo de Isaías capítulo 4, versículo 1. Escuchen bien. Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice, echarán mano de un hombre. ¿De cuántos? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hermanos, este es un versículo que nos habla con estos símbolos que habla el profeta Isaías aquí. Yo creo que más claro no puede cantar un gallo, como dice el dicho, ¿verdad? Dice que en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Está hablando de este tiempo. Recuerden que los profetas escribieron para nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra, ¿verdad? A nosotros. Dice claramente que en aquel tiempo echarán mano de un hombre, ¿cuántas mujeres? 7 mujeres. Y ya nosotros sabemos que mujer representa en la Biblia iglesia, ¿verdad? O sea, van a echar mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Van a echar mano de ese hombre, ¿cuántas iglesias? 7 iglesias, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. Es decir, le están diciendo al Señor, Señor, no queremos tu evangelio porque tu evangelio es muy duro. ¿O es que acaso los discípulos cuando estaban con el Señor no le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? ¿Esto os ofende? ¿Queréis ir acaso vosotros también? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida, aunque este evangelio sea duro, pero tú tienes palabra de vida. No importa que sea duro, tenemos que hacer un esfuerzo para poder alcanzar la salvación y la vida eterna que tú nos estás ofreciendo a cada uno de nosotros. No importa que sea fuerte, pero el Señor está llamando, ¿verdad?, a su iglesia para el arrepentimiento. Por eso dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres diciendo, nosotras queremos vivir nuestro evangelio. Es decir, un evangelio que nos permita vivir cómodamente, que nos permita vivir en pecado, que nos permita reunirnos aquí en la iglesia, que nos permita convertir la iglesia en un club social. Ese es el evangelio que nosotros queremos. No queremos tu evangelio, Señor, porque es muy duro. Pero también dice, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 1 de Isaías capítulo 4, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. No queremos tu justicia, queremos nuestra propia justicia. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Solamente lo que nosotros necesitamos es el nombre de cristiana. Eso es lo único que necesitamos. Solamente el nombre. ¿O es que acaso no hay camisas
o playeras o franelas, como le llaman, que dice yo soy cristiano o I love Jesus. ¿Ah? Hay muchos. O sea, tenemos la franela puesta, pero realmente nosotros demostramos con nuestro testimonio que somos cristianos. ¿Lo demostramos? ¿Estamos dando el testimonio de Jesucristo al mundo? Solamente permítenos llevar tu nombre. Eso es lo que nosotros queremos. Cristianos nominales. De eso está lleno nuestras iglesias. Hermanos, el Señor va a zarandear las iglesias nuestras también. El zarandeo no solamente se limita a la iglesia de la conferencia. El zarandeo también viene para las iglesias de verdad presente, de sostén propio, de los ministerios de sostén propio. Aquí también va a venir un zarandeo. ¿Estamos preparados para ese zarandeo? Bueno, sigue diciendo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense lo que dice aquí en Mateo capítulo 24, versículo 33, hablando de ese llamado que el Señor está haciendo a su iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 33. Mateo capítulo 24, versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está hablando, por supuesto, en el contexto de las señales de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Otro versículo que también nos habla de que el Señor está a las puertas, Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36. ¿Estamos todos? Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo tienen que estar nuestras lámparas? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a este versículo de Lucas capítulo 12, versículos 35 y 36? Cuando el Señor llame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Estar negligentes y no abrirle la puerta? ¿Qué es lo que dice el Señor? Estar apercibidos, para que cuando el Señor llame, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle la puerta. Fíjense lo que dice aquí, hablando de ese llamado que el Señor está haciéndole a su iglesia, de que le abramos la puerta de nuestros corazones, porque esa es la puerta que el Señor quiere que nosotros le abramos a Él, ¿verdad? Mira lo que dice aquí el deseado de toda la gente en la página 454, hablando de ese llamado que el Señor está haciendo. Escuchen bien lo que dice aquí. El testigo verdadero dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen esto que es importante, ¿no? Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor a través de sus siervos, los que predican la palabra? ¿Qué está haciendo el Señor a través de cualquier predicador? Esta es llamando a la puerta del corazón. Recuerden que no es uno el que predica. No debo ser yo el que predique. Es el Señor el que tiene que hablar a través de este siervo. Sigue diciendo: es la voz de Jesús que procura entrada. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir esa puerta. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo
para que aprendiésemos lo que es la verdad. O sea, hermanos, cada vez que nosotros, como lo dice aquí este libro, El deseado de toda la gente, en la página 454, cada vez que nosotros no prestamos atención a cada llamamiento que el Señor hace a través de sus siervos, los que predican la palabra de Dios, a través de un mensaje, a través de un consejo, si nosotros hacemos caso omiso a eso, ¿qué va a pasar? Cada vez nos debilitamos más y tenemos menos fuerza para poder abrir la puerta de nuestro corazón al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo grave de esto? ¿Se dan cuenta cómo el Señor, a través de este versículo, como lo es de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor nos está dando un mensaje con gran poder en esta mañana? Dice, les voy a leer un comentario hablando también de ese llamado que el Señor está haciendo, ¿verdad? Llamando a la puerta del corazón. Eso está en las Biblias de estudio, los que tienen la Biblia de estudio, en Apocalipsis, comentando Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Escuchen lo que dice este comentario. Llamando a la puerta del corazón. Dice, el Señor llama a la puerta de tu corazón, deseando entrar para poder impartir riquezas espirituales a tu alma. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Darnos riquezas espirituales, restaurarnos, hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Anhela ungir los ojos con ciegos para que disciernas el santo carácter de Dios en su ley y entiendas el amor de Cristo, que ciertamente es oro refinado en fuego. Hermanos, qué maravilloso que, a pesar de que la Odisea ha caído en un estado espiritual en una gran decadencia, ¿verdad? Sin embargo, el Señor quiere, para la Odisea hay remedio, pero de nosotros depende si tomamos esos remedios y los aplicamos a nosotros mismos. No tomar esos remedios para aplicárselo al hermano, porque muchas veces tenemos nosotros la costumbre de que los mensajes no tienen efecto. ¿Por qué? Porque viene Juan y dice, el hermano Juan dice, oye, ese mensaje está bueno para la hermana María. Qué bueno, le cae bien, ese mensaje está bueno para la hermana María. Y sucede que María también está pensando, que ese mensaje le queda pero a la perfección al hermano Julio. Y sucede que el hermano Julio dice, ese mensaje es bueno para el hermano Santiago. Y sucede que el mensaje no fue bueno para nadie. Se perdió el mensaje, un llamamiento desoído que lo que hace es debilitarnos cada día más desde el punto de vista espiritual. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cada llamamiento, cada mensaje que el Señor le presenta a su iglesia es para nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a que cada sermón es para nosotros, aplicarlo para nosotros primeramente, no para el hermano. Cada quien tiene que estar consciente de su condición espiritual. ¿Lo ven? Ok, sigue diciendo el versículo 20. Recuerden que nuestra meditación en esta mañana, ¿verdad?, está basada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ya nosotros hablamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero sigue diciendo el versículo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, escuchen bien, aquí ese sí es un sí condicional. O sea, si a alguien se le ocurre abrir la puerta, o sea, es un sí condicional lo que dice aquí este versículo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vamos a analizar qué es lo que nos dice el Señor en su palabra, hablando de el que trate de abrir esa puerta para que Cristo venga. Vamos a buscar en Salmo capítulo 24, un salmo muy bonito, ¿verdad? Para que entre el Rey de Gloria, dice el Salmo 24, versículos del 7 al 10. Salmo capítulo 24, versículos del 7 al 10. El salmista David. Recuerden que los salmos eran himnos, letras, que eran experiencias basadas en los consejos inspirados en la palabra de Dios. Salmo capítulo 24, versículos del 7 hasta el 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria, Selah. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense que el mismo rey David también hablaba aquí de la importancia de que cuando se abra la puerta, ¿quién va a entrar? El Rey de gloria, Cristo nuestro Salvador. Qué maravilloso, ¿verdad? Otro versículo más, hablando de abrir la puerta. Hechos capítulo 14, versículo 27. Hechos capítulo 14, versículo 27. Hechos capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tienen todos? Bien, dice, Hechos capítulo 14, versículo 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, está hablando por supuesto aquí todas las obras que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Una vez ungidos con el Espíritu Santo con gran poder. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué maravilloso. ¿Verdad que esa obra que hicieron los apóstoles fue una obra extraordinaria? Esa obra que hicieron ellos, ¿no? Pero esa obra, por supuesto, ungidos con el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, hermanos, nosotros también podemos ser partícipes de esa experiencia aún mayor de la que hicieron los apóstoles. Recuerden, el Pentecostés se conoce como la lluvia temprana, y dice la sierva del Señor que más abundante y poderosa va a ser la lluvia tardía. ¿Nos estamos nosotros preparando para la lluvia tardía? ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, que tiene para que nosotros participemos de esta experiencia tan extraordinaria? Consagrarnos en el Señor. Todavía, hermanos, acuérdense, el Señor tiene sus brazos abiertos para nosotros, está esperando por nosotros. No desatendamos el llamado que el Señor nos está haciendo. Hagamos arreglos. Cada vez nosotros escuchamos siempre los consejos de nuestros hermanos cuando predican la palabra, el llamamiento que se le hace a la iglesia del arrepentimiento. ¿O es que acaso no dice la palabra de Dios cuál es el fin de todo discurso? Lo dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. O sea, todo sermón, todo sermón se resume en estas palabras. El fin de todo discurso oído es ¿qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios. ¿O acaso el mensaje de los 3 ángeles no dice temer a Dios y dale gloria? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el temor a Dios, ¿qué es? No es tenerle miedo por las cosas que están pasando. Hermanos, nosotros vemos un miedo colectivo dentro de los hermanos de verdad presente, porque van a firmar la ley dominical, no que mañana están en ese afán. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer antes de que se firme la ley dominical, antes de que vengan las leyes opresivas que van a venir, ante todo lo que nosotros conocemos, ante todas las noticias que vemos a diario? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Temed a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Pero estamos como con miedo. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo de gracia. Tenemos miedo. En vez de estar gozosos, tenemos temor. Nosotros que estamos viviendo el fin del tiempo. Todos los profetas quisieron vivir este tiempo. ¿No lo dice la palabra de Dios? ¿No lo dice la inspiración? Que todos los profetas querían vivir en nuestro tiempo. ¿Por qué? Imagínense las palabras del apóstol Juan en el Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, cuando el Señor le dijo: ciertamente vengo en breve, le dijo el Señor Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Amén, sí, ven Señor Jesús.
para que se termine de una vez por todas este conflicto que estamos viviendo. Hermanos, el apóstol Juan ya había entendido, por fin había entendido el conflicto que se estaba viviendo. ¿Por qué? Porque había recibido el Espíritu Santo con poder. El apóstol Juan estaba claro, él anhelaba, ellos creían que Cristo iba a llegar en sus días, pero nunca se les reveló a ellos que iban a pasar 2000 años más aproximadamente, que faltaban todavía de tiempo. Eso no les fue revelado a ellos. ¿Ustedes se imaginan que si los apóstoles hubiesen sabido que todavía faltaban 2000 años para que Cristo viniera, se hubiesen desanimado? Pero Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles, ellos creían que el Señor llegaba en sus días. Por eso fue que el Señor les dijo, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro clamor. Ven Señor Jesús. ¿O es que acaso esto que estamos viviendo, hermano, ustedes creen que es agradable lo que estamos viviendo? ¿Usted cree que es un bonito espectáculo lo que estamos viendo con este matrimonio igualitario? Estas abominaciones que estamos viendo nosotros, estas guerras, estas injusticias, estos problemas de inmigración que vemos, que cuántas injusticias se están cometiendo, hermanos. Por eso es que debemos desear, hermanos, que esto se termine de una vez por todas, prepararnos, porque Cristo ya está a las puertas. Tenemos que estar gozosos, por eso es que dice Lucas 21, 28, acuérdense de ese texto bíblico. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, en vez de estar cabizbajo, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca, ya esto se va a terminar. Por eso dice claramente, abriremos la puerta del corazón, dice un comentario aquí de la Biblia de Estudios. Debemos eliminar a los compradores y vendedores del templo del alma para que Jesús pueda morar con nosotros. Ahora está a la puerta del corazón como un comerciante celestial. Abridme, comprad de mí las mercancías celestiales, comprad de mí el oro probado en el fuego, comprad fe y amor, los preciosos y bellos atributos de nuestro Redentor, que nos capacitarán para encontrar nuestro camino, para penetrar en los corazones de los que no lo conocen, que son fríos y están alejados de Él debido a la incredulidad y el pecado. Nos invita a comprar las vestiduras blancas, que son su gloriosa justicia, y el colirio, para que podamos discernir cosas espirituales. Termina diciendo la cita, ¿no abriremos la puerta del corazón a este visitante celestial? Así termina la cita. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué pasaría si no le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús? ¿Qué pasaría? Vamos a buscarlo, Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículos del 43 hasta el 45. Mateo capítulo 12, fíjense bien lo que dice, hermanos, ¿cuál será la consecuencia de no abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Escuchen bien. Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda ¿por dónde? Por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo está la casa? Porque está limpia, ¿verdad? Ya se expulsó del alma a esos demonios que habían cuando conocimos al Señor, ya fueron expulsados. Pero sigue diciendo, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor? Porque una vez que nosotros decidimos tomar este camino de seguir al Señor, una vez que hacemos el compromiso con el Señor, cuando nos bautizamos,
El Señor está sacando los demonios que teníamos cuando estábamos en el mundo, está sacando los demonios de la casa. Estamos limpiando la casa. Es decir, la casa está barrida, adornada, pero en ese momento todavía está vacía. ¿Pero qué todavía tenemos que hacer? Tenemos que abrirle la puerta para que el Señor entre. Para que la casa no esté vacía, porque si está vacía, alguno de los dos la va a ocupar. O la ocupa el Señor o la ocupa el diablo. Mientras el Señor está tocando la puerta del corazón, imagínense ustedes, y háganse un cuadro en sus mentes, hermanos. Mientras el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón, dice: hijo mío, ábreme, ábreme que quiero morar contigo. Imagínense ustedes el Señor Jesús tocándonos todos los días, hermano. Hijo mío, ábreme la puerta. O sea, el Señor nunca nunca va a entrar. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo no hace así. El diablo rompe la cerradura y entra, forza la puerta, la abre y entra. Por eso, hermano, nos toca a nosotros abrirle al Señor la puerta de nuestro corazón. ¿Lo ven? Ok, dice la puerta, hablando de la puerta. Esta puerta, oigan esto, otro comentario hablando de la puerta. Dice: esta puerta está bajo el control individual y cada uno puede abrirla o cerrarla según su voluntad. Cristo aguarda la decisión de cada persona porque es la puerta del alma. Cristo llama a la puerta por medio de su amor, su palabra y sus providencias. Llama a la puerta de la mente por medio de su sabiduría. Llama a la puerta de la conciencia por medio de su autoridad. Llama a la puerta de las esperanzas humanas por medio de sus infalibles promesas. También puede considerarse que este pasaje se refiere a Cristo, que está a la puerta de la vida humana y en verdad de la historia humana, listo para entrar y bendecir con su presencia a su pueblo que le espera. Bueno, y hablando de esa puerta, también en Santiago capítulo 5, versículo 9 nos habla, ¿verdad?, de que el Señor está guardando, ¿verdad?, a la puerta, hermanos, de nuestro corazón. Por eso es que en esta mañana Dios nos está haciendo un llamado, antes, hermanos, de que caigan esos juicios sobre este mundo. Por eso dice claramente la palabra de Dios que no hará nada Jehová el Señor. Dice Amós capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Santiago capítulo 5, versículo 9, fíjense en lo que dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, esto es un llamado que le hace el apóstol Santiago a la iglesia. No os quejéis unos contra otros. Hermanos, en la iglesia tiene que acabarse las disensiones, las peleas que hay entre unos y otros. Tenemos que amarnos, hermanos, tenemos que estar en armonía. La iglesia tiene que estar en armonía. Porque fíjense lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán delicioso y cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés? La única forma de que el Señor pudo derramar su Espíritu en el día de Pentecostés fue cuando los apóstoles estaban todos unánimes juntos. Cuando se acabaron los resentimientos que habían entre ellos. Cuando se acabaron las disensiones. El deseo de la supremacía. El deseo por el primer puesto. Cuando todo eso se acabó, es cuando el Señor pudo derramar su Espíritu sobre la iglesia. Por eso es importante que nosotros, antes de tomar el rito de la Santa Cena, de la comunión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que verdaderamente arreglar entre nosotros los problemas que puedan haber, las diferencias. Tenemos que aprender a aceptarnos los unos con los otros, aceptarnos como hermanos, aprender a amarnos, a aceptarnos, a querernos como iglesia. Porque el día de mañana, cuando nosotros no nos podamos congregar más, vamos a desear estos sábados que nosotros hemos pasado aquí. ¿Lo vamos a anhelar? Oye, cuando yo me reunía allá en la iglesia de Bethany, con el hermano Osvaldo Rosado, con todos los hermanos, con la hermana Hortensia y con muchos otros, cuando me reunía allá, qué feliz era yo y ahora no nos podemos reunir. Qué tristeza.
hermanos, van a pasar muchas cosas. La iglesia va a ser separada, dividida, pero que no nos dividan en la causa, en el propósito que tiene la iglesia. Si salimos de aquí por diferentes causas, cada uno de nosotros tiene que estar edificado en este mensaje y que seamos un estandarte donde quiera que vayamos y llevemos esta palabra a donde quiera que vayamos. O sea, nuestro estandarte, ¿cuál es? El evangelio eterno. O sea, el evangelio eterno no es el nombre de este ministerio. Tampoco es el nombre del ministerio del pastor Hugo Gambetta. El evangelio eterno es un movimiento del tiempo del fin. Eso es el evangelio eterno. Es un movimiento en el cual tenemos que identificarnos porque el remanente escogido por gracia está identificado con ese movimiento, el evangelio eterno. Por eso es que yo les digo a muchos, eso no es un nombre, Osvaldo, eso no es un nombre, es un movimiento, es una experiencia que nosotros necesitamos vivir. Bueno, ya el tiempo se me está terminando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a concluir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, bueno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, termina diciendo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Vamos a buscar Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, hablando dice el Señor en su palabra, dice que si nosotros le abrimos la puerta, ¿qué va a pasar? Dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchen bien lo que dice aquí, hablando de la cena del Señor. ¿Qué significa, hermano, o qué representa la cena? ¿Cómo nosotros podemos entender lo que es la cena? La cena es un símbolo de intimidad. Cuando, por ejemplo, un muchacho está cortejando a una muchacha, ¿verdad? Quiere casarse, quiere fundar un hogar con esa persona, ¿qué es lo que hace? Bueno, estoy hablando de la gente del mundo, por supuesto. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo? La invita a cenar, ¿verdad? Para entrar más en intimidad, para conocer a esa persona. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, ¿qué va a pasar? Va a haber una intimidad con Cristo que nosotros necesitamos establecer. Esa intimidad, hermano, que todavía quizás nosotros no tenemos. Porque a veces hasta desconocemos el carácter del Señor. Pero el Señor nos promete en su palabra que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, ¿verdad? Y que el Señor permita realmente que nosotros podamos tener esa experiencia de fe con el Señor. Todavía tenemos que aprender a conocer ese precioso Salvador que está dispuesto a recibirnos a pesar de que le hemos fallado muchas veces. No perdamos, hermanos, este privilegio que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Hagamos arreglos, esforcémonos, seamos valientes. Valientes no tanto de predicar un mensaje difícil, sino de dar al mundo un testimonio de un carácter peculiar, un carácter que no se parece a nadie en el mundo, sino un carácter que refleje la imagen de Cristo en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.